Estudiantes, cordial saludo, bienvenidos a su tercera lección de Derecho Penal General. En el día de hoy vamos a desarrollar todo lo relacionado al tipo penal y el concurso de personas. En ese sentido, vamos a definir qué se entiende por tipo penal y decimos que es la descripción del comportamiento que tiene una persona, el cual es contrario a la ley y está prohibida precisamente por esa ley penal. Esa conducta que es contraria a la ley, entonces lesiona o amenaza un bien jurídico protegido, bien sea de derechos, de bienes, tanto de personas como del mismo Estado. El tipo penal también se encuentra conformado no solamente por la descripción de la conducta, sino en la mayoría de los casos se encuentra una sanción o una pena dentro de ese mismo tipo penal. Importante, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Tenemos que son 5 los elementos del tipo penal, que son sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto material y objeto jurídico. Estos los vamos a desarrollar a continuación. Sujeto activo es la persona, el agente, el que realiza la conducta que está prohibida por la ley penal, vulnerando o lesionando así entonces el bien jurídicamente protegido y puede denominarse como un sujeto activo indeterminado o un sujeto activo determinado. Entonces, cuando hablamos del primero, el sujeto activo indeterminado, es aquel que aparece dentro del tipo penal que está contemplado en nuestro Código Penal sin ninguna calificación. Entonces, por lo general encontramos el que matare a otro. Nuestro sujeto activo es indeterminado porque nos está refiriendo el tipo penal quién es el que debe cometer la conducta. Ahora vamos a explicar el sujeto activo determinado calificado, pues es el que tiene una condición especial dentro del tipo penal para podérsele otorgar la comisión de la conducta punible. Encontramos ejemplos como el servidor público que, o la autoridad administrativa que, o el juez que lleve a cabo. Todas esas calificaciones son las que el revisor fiscal, todas esas series de definiciones son las que nos están diciendo que solamente esa persona es la que puede realizar la vulneración de ese bien jurídico. En cuanto al sujeto pasivo, encontramos que es la persona a quien se le causa el daño o sobre quien recae la comisión del delito, del delito como tal. Entonces, ese sujeto pasivo también viene a tener la categoría de víctima. Si el sujeto activo es el que realiza la conducta, el que comete la acción penal como tal, el sujeto pasivo es sobre quien recae la comisión del delito y la denominamos como víctima. Asimismo, se puede calificar como sujeto pasivo indeterminado cuando no sabemos sobre quién recae, o sujeto pasivo calificado en el caso del feminicidio, que es cuando estamos enfrente de la víctima, que tiene que ser una mujer. Bien, nuestro tercer elemento del tipo penal es el que hace relación al verbo rector. Decimos que cuando hablamos de verbo rector es la conducta que se despliega por parte del sujeto que vulnera o lesiona el bien jurídico y que atenta así contra la legislación penal, ¿no? Entonces, está descrita por la ley penal mediante un verbo rector esa conducta que indica que se puede llevar por acción o por abstención. Acción es cuando ejecutamos la comisión del delito. Abstención cuando nos abstenemos de realizar alguna conducta, pero que amerita ser sancionada penalmente. Ejemplo, verbos rectores como matar, lesionar, hurtar, traficar. En los tipos penales pueden existir uno o más verbos rectores para describir la comisión de la conducta como tal. Es importante señalar acá que, como lo hemos comentado, la conducta se puede realizar por acción o por omisión. Acción cuando ejecutamos, omisión cuando nos abstenemos. En lo que tiene que ver con nuestro cuarto elemento, el objeto jurídico, es el bien que pretendemos proteger a través de la tipificación penal. Entonces, en el caso del homicidio, lo que pretendemos proteger es el bien jurídico de la vida.
En el caso de las lesiones, lo que pretendemos proteger es el bien jurídico y la integridad personal. Asimismo, se protegen bienes jurídicos como la salud, el orden económico, la fe pública, etc. Ya en lo que tiene que ver con nuestro quinto y último elemento del tipo penal es lo que se refiere al objeto material, y esto hace relación al bien o a la persona sobre la cual recae la comisión del delito, de la conducta punible. Ejemplo, en el homicidio se atenta contra una persona porque se va a matar a alguien, entonces el objeto material es la persona. En el caso de un hurto, lo que recae sobre un objeto, sobre una cosa, digamos el robo de unas joyas, entonces va a recaer sobre un bien mueble el objeto material. Entramos a hablar de otro tema que hace relación al concurso de personas, y este se da cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible. Cada uno de ellos entonces quedan sujetos a la correspondiente pena del hecho perpetrado de acuerdo a su participación. Y acá aparece un término importante que hace relación al autor, y es entendido como quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otra persona como instrumento. Encontramos en materia penal el autor mediato, que es aquel que domina el hecho y utiliza a otro como instrumento para llevar a cabo su conducta típica y antijurídica. Entonces, más que denominarlo como autor intelectual, que es como lo venimos conociendo, en materia penal se llama ese autor mediato. Decíamos que el ejemplo claro es cuando Pepito ordena a alguien, a un tercero, para que lleve a cabo el homicidio de una persona. Entonces, este vendría siendo el autor mediato, que es Pepito, el que quiere llevar a cabo la comisión del delito, pero utilizando a otro como instrumento para cumplir su cometido. El autor material, por su parte, es aquel quien realiza o ejecuta el delito o la acción punible. Entonces, ejemplo, alias Punto Fino mata al compañero de trabajo de Pepito porque ya Pepito previamente le había dado la orden. Este es el autor material. Aparecen unas figuras importantes que hacen relación a los coautores, y ellos son los que son esa serie de personas que mediante un acuerdo común actúan con división de trabajo criminal, atendiendo a la importancia de cada uno con su aporte dentro de la comisión del delito como tal. Tenemos como ejemplo el hurto, donde pueden participar varias personas, el secuestro, donde pueden también participar varias personas, el concurso para delinquir. Entonces hay una división de trabajo en cada uno de estos coautores. Otro término que aparece en este concurso de personas es el de partícipes, y este hace relación a los individuos que colaboran con su aporte a la ejecución de un hecho con la finalidad de coayudar a la realización del mismo, de acuerdo a la cooperación necesaria equiparada a manera de autoría, bien como ayuda a la ejecución del delito que otro realiza. Supuesto obviamente del tema de complicidad. Entonces encontramos que tres son los partícipes, que son el determinador, el cómplice y el encubridor. Cada uno de ellos lo vamos a explicar de la siguiente manera. El Código Penal establece la figura del determinador como aquella persona que instiga, presiona, aconseja, coacciona o determina a otro para que lleve a cabo esa conducta punible, pero sin tener el dominio del hecho. Ahora bien, el cómplice es el que contribuye a la realización de la conducta antijurídica o presta una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma. Hablábamos del ejemplo del hurto a una casa, ¿no? Entonces está la persona, el delincuente que ingresa, el otro que se queda en la esquina esperando y vigilando que no lleguen las autoridades con el fin de poder ejecutar esta acción delictiva. Y por último encontramos al encubridor. Esta figura es entendida cuando no existe un concurso previo entre estas personas o de acuerdo a la comisión del delito, pero sí se da una ayuda posterior a la misma. Entonces hablábamos que en el caso de un hurto participaron 3 personas, hurtaron un vehículo y los asaltantes fueron a esconderlo a un taller de un primo de uno de los asaltantes como tal. Ese primo no participó en la comisión del delito punible de hurto, pero sí prestó colaboración
para dejar el carro guardado en su taller. Entonces des en cuenta que prestó esa ayuda posterior y esto entraría a catalogarse dentro del término de encubridor. Con esto damos por terminado lo relacionado a esta tercera lección, deseándoles un feliz día. Dios los bendiga.